Ahora, hablando del tema de la obra pública, se viene, y sumo Miriam Breckman, hola Miriam, buenas noches, Buenas noches. Leandro, buenas noches, y Andrés Aciaín, economista, que vamos a hablar mucho del tema tarifa, componente, que el gobierno dice que no se puede hacer otra cosa que el tarifazo, ahora lo vamos a hablar con Andrés, pero recién decía, y se viene una nueva forma, ¿no?, que el gobierno está promocionando de licitación para la obra pública. Yo los invito, porque quiero que ustedes vean este testimonio, es el senador nacional por la provincia de Santa Cruz de Cambiemos, Eduardo Costa, cómo reclama por la obra pública en su provincia y de la forma en que lo hace y lo que pide a Vialidad Nacional. Miremoslo. Ahí antes de venir para acá llamé, se hicieron 2 licitaciones, me dicen que las 2 licitaciones quedaron desiertas, no hubo gente que se haya presentado para las licitaciones, bueno, entonces le dije al de Vialidad, bueno, escúchame, si con 14 millones de pesos no conseguiste 2 empresas o una empresa para hacerlo, subí el monto para que aparezca alguna empresa que pueda hacer, que le interese hacer la obra. Dice, pero si esa obra vale 13 millones, 14 millones, bueno, acá valdrá 20 millones, levanta el valor porque necesitamos reparar. ¿Qué es eso? ¿Una entrevista? En una entrevista en una radio de Santa Cruz, en Piedrabuena, donde él está... Impunidad total. Escandaloso. Bueno, a ver la reacción de No, ustedes. escandaloso. ¿Lo habías visto vos, Miriam? No, no lo había visto y me llama la atención porque además Costa, su mujer o exmujer, no sé cuál es la condición ahora, claro, son los apadrinados por Elisa Carrió, o sea, son el grupo selecto de Carrió, la gran defensora de la República y la anticorrupción número 1 de la Argentina. Entonces, es muy chocante ver como casi por radio dice que hay que elevar para que aparezca la empresa, que ya debe saber cuál es. No, él. Bueno, por eso, pero... Él tiene los hipermercados Tehuelche, claro, que son proveedores de cemento. Sí, claro, por eso, pero él lo presenta en una radio como dice, bueno, se sube el precio, lo presenta con una supuesta neutralidad cuando es para el mismo. Y por lo que vos decías antes, creo que hay algo que surge todo este llamado a indagatoria de Calcaterra. Primero, que pasan los gobiernos, pero los grupos que la Argentina se han enriquecido con la obra pública son los mismos. Bueno, vos, Gabriela, has escrito desde la época incluso de la dictadura. Hasta ahora pasan los gobiernos, han pasado todos los colores, pero la patria contratista es una, y ahí no hay grietita, no pasa nada. Son siempre los mismos los que sucesivamente se van reciclando, van cambiando los nombres, como explicaban recién, pero son los mismos. Y el segundo elemento es que empiezan a aparecer los empresarios, porque acá en la Argentina se da una rara forma de investigar la corrupción, es que están los corrompidos, están los funcionarios, pero ¿quién le pagó todas esas coimas, los sobornos? No se habla, no se dice. Los empresarios tienen una protección infernal, empezando por la propia justicia, donde nunca se avanza sobre quiénes son esos empresarios que son los que van y transan después con los funcionarios. Digo, esto no saca la responsabilidad del funcionario, pero siempre falta como la otra parte. Ahora, hoy cuenta en el diario Clarín que Mauricio Macri lo consoló a Duhovne por la evasión de que está acusada y por el lavado, diciéndole: no te preocupes, Nico, son cosas que pasan, a mí también me lo han hecho. Es que para ellos no está mal, porque ellos opinan, así como son mano dura con el pequeño delito y demás, y opinan que hay que fusilar por la espalda a un pibe que tal vez que roba algo que vale... O detener al que protesta, como le pasa... Detener al que protesta, procesar a los diputados que acompañamos al que... Todo eso le parece bárbaro, pero la impunidad de la clase capitalista es eso, que hay delitos de cuello blanco que no deben ser castigados, porque, bueno, en criminología se divide lo que sería tipificar un delito, pero después hay una criminalización secundaria, que es quienes deben cumplir con la ley. Y ellos saben que la ley no está hecha para que ellos lo cumplan, ellos están por fuera, ellos son una clase protegida. Por eso sacan los blanqueos con impunidad. Porque ¿a quién se le ocurre decir, bueno, vos te imaginás un kiosquero de acá a la vuelta que no pagó un impuesto y dice, bueno, ahora voy a pedir que saquen una ley para que declaren la amnistía de todos mis delitos? Ni se le pasa por la cabeza, porque sabe que el Estado está en función de los intereses de esos grandes empresarios, que ellos sí, cada tanto sacan una ley, blanquean todo lo que se llevaron, blanquean todo lo que evadieron y empiezan de cero. De hecho, las empresas de Edenor y Edesur lograron que se vote una ley donde se les perdona las deudas. No solo que tienen tarifazo, no solo que no explicaron qué hicieron con los subsidios de la etapa anterior. Todo eso, además tienen una ley de impunidad para no tener que rendir cuentas, porque tuvieron esa famosa contabilidad creativa, ¿no?, que es dibujar los números
para que nadie les pueda investigar dónde se llevaron el dinero. Ahora, porque uno se pregunta ahí... La minera y el sector energético, ¿no? Andrés, es interesante esto que plantea, porque si sería cuestión que aumentan las tarifas para bajar el déficit, como dice Macri, ¿por qué no sube retenciones? ¿Por qué no reimplanta retenciones a las mineras? Sí, por eso qué digo, no va a la hubo timba una marcha hace, no sé, 2 o 3 días de los quinteros. Sí, sí, ¿no? en el Congreso. ¿Cuál es la respuesta? Están echando gente de agricultura familiar. Entonces, ¿y quién lo hace? Echeverre, que era de la sociedad rural, que era parte de la mesa de enlace, que tenían una reivindicación, bájennos los impuestos a los grandes grupos económicos del agro. Entonces, y además, esa puerta, hay que verlo no solo como... No, que lo de Echeverre es simbólico, porque es casi un locaut, lo que las grandes patronales agrarias han hecho siempre en la Argentina, previo al 76, no hace tantos años, en el 2008, cada vez que quieren imponer una decisión, ¿no? Y él toma la misma desde el Estado, de otro lugar hace lo mismo. Cierro y andar a reclamar a otro lado, te impone un lockout de un lugar del Estado, pero lo mismo. Es una estrategia política y de negocios. Que lo hemos tratado acá varias veces, el tema de las fábricas recuperadas. Directamente el tarifazo es el cierre, es no poder seguir funcionando porque no tienen manera de funcionar en un sistema capitalista que le da todo tipo de créditos a los privados, y las empresas recuperadas no tienen ni para renovación tecnológica ni ninguna espalda para poder aguantar una cosa así. Pero me parecía recién cuando escuchaba que todos tiramos nombres de los negociados y qué sé yo, que la gente puede pensar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Que toda esta plata que se llevan, y más son obras que no se hacen, es que vos viajás muy mal todos los días porque el dinero va para otro lado, porque el dinero se va a Panamá, se va a los bolsos de López o a donde sea, pero todo este circuito de dinero es dinero que sale de lo que la gente paga todos los días, de los impuestos que paga todos los días, que se va transfiriendo a estas empresas privadas. La masacre de Once es eso. ¿Qué es sino que una cadena de robos sucesivos para que la gente viaje muy mal hasta que un día ocurre una tragedia como la que ocurrió? Entonces, todo esto que estamos hablando es lo que a la gente le pasa todos los días. En el caso, vos hablabas hoy de la tarifa técnica. El caso subterráneo de Buenos Aires conjuga todo lo que hablamos acá. Negocios por años con una empresa que no puede explicar qué es lo que hace ahí, porque los gastos cuando hay que comprar vagones, cuando hay que cambiar las estaciones o algo, los pone el Estado. La empresa se lleva la ganancia. Eso tiene asociado además el negocio de la publicidad en el subte, el negocio de los locales que hay ubicados en el subte, y además le aumentan los subsidios. Entonces, cuando hablamos de subsidios, que este gobierno los quiere recortar y te hace directamente un saqueo al bolsillo a las familias trabajadoras aumentando las tarifas. Pero los subsidios que los usó mucho el gobierno kirchnerista, no es que se los sacaban de la renta financiera. Los subsidios salían también del bolsillo de todos los trabajadores, porque la Argentina, si vos mirás el esquema de ingresos, y Andrés lo debe saber mejor que yo, casi el 30% proviene del IVA, un impuesto absolutamente regresivo que lo paga todo el mundo hasta cuando va a comprar una botella de agua. El otro 10%, o sea que hace casi a la mitad de los ingresos del Estado, viene del impuesto a las ganancias. Entonces, tanto el esquema de subsidios como el esquema de tarifas que hace este gobierno, lo termina pagando el pueblo trabajador. Ahora, en la legislatura de la ciudad acabamos de conseguir las firmas necesarias para llamar a una sesión especial para el jueves también, para discutir los tarifazos que afectan a todo el pueblo de la ciudad en general, y algunos, como por ejemplo el del subterráneo que hablábamos antes. Yo creo, Gato, que por supuesto que nos vamos a poner de acuerdo, que todos vemos que hay que discutir cómo se revierte los aumentos de las tarifas y demás. Ahora del Frente de Izquierda nosotros lo que queremos discutir es más de fondo cómo se revierte la etapa menemista, porque Menem privatizó las empresas públicas y desde ahí eso nunca más se revirtió. Entonces van cambiando el esquema, si subsidian a las empresas para que no aumenten la tarifa, si se subsidia más tarifa o si se hace un tarifazo, pero con los distintos modelos que decía antes, siempre lo sigue pagando el pueblo trabajador y ganan los mismos. Bueno, Gabriela lo relató, ganan siempre los mismos. Entonces creo que lo que hay que discutir es más de fondo cómo se reestatizan las empresas. Nuestra propuesta no es volver a tener María Julia, nuestra propuesta es que se pongan a funcionar bajo control de los trabajadores y que los usuarios populares que todos los días usan esos servicios puedan controlarlo. Creo que es la única manera de garantizar servicios de calidad, porque hablaba del subte, ¿quién mejor que los propios trabajadores del subte para saber cómo funciona? ¿Qué mejor que los que viajamos todos los días para controlar cómo funciona? Sí, pero ese esquema el gobierno no lo quiere, está claro. Bueno, sí, claro que el gobierno no lo va a querer. El gobierno quiere mantener los negocios. Creo que pero sí que tenemos que empezar a discutir cómo se revierte el menemismo, si no estamos siempre pedaleando en el mismo lugar. ¿Qué tiene? Bueno.
Les agradezco a todos. Interesante acá que se planteaban también algunos... Fuera de aire también se la Hay que televisar los cortes. Hay que televisar los cortes. La canasta de Miriam Bregman. Claro, la canasta de bienes y servicios la siguen ponderando con el impacto que tenían antes los servicios públicos en el ingreso, claro, en esa canasta, en cuánto costaba. Pero hoy el impacto es mucho mayor. Si no cambias el porcentaje que tiene de impacto, estás dibujando los índices. Y me parece que están bastante dibujados, como nota cualquiera que vaya al supermercado.